Capítulo 1. La partida. Con un pesar en el corazón, Edward tomó la decisión de abandonar su hogar, una pequeña ciudad donde la rutina había comenzado a pesarle como una carga insostenible. Armado con una pequeña bolsa llena de lo esencial, dejó atrás las calles familiares y se aventuró en un viaje hacia lo desconocido. La melancolía de dejar atrás a amigos y familiares servía como prólogo a la profunda transformación que le aguardaba. A medida que se adentraba en el mundo, el camino de Edward lo llevó a conocer a personas de lo más diverso, cada una con sus propias historias y luchas. En el primer capítulo, se encuentra con un hombre sin hogar llamado Samuel bajo la sombra de un cerezo en flor. La trágica historia de Samuel, marcada por la ruina financiera y la falta de vivienda, deja una profunda impresión en Edward, cambiando su perspectiva sobre los desafíos de la vida. El capítulo 1 de esta historia, titulado La partida, sirve como un preludio a la travesía de Edward, donde decide dejar atrás lo conocido en busca de significado y aventura. A medida que su viaje se desarrolla, se enfrentará a desafíos y encuentros que lo transformarán profundamente, llevándolo a descubrir que el verdadero significado de su travesía no radica tanto en los lugares que visita, sino en las conexiones humanas que forja en el camino. Mientras abandonaba su hogar, una sensación de melancolía lo invadió. Amigos y familiares intentaron disuadirlo, pero Edward se mostraba resuelto. Empacó una pequeña bolsa con lo esencial y se puso en marcha, dejando atrás su entorno familiar. La decisión de partir pesaba en su corazón. Los lazos que lo unían a su hogar y a las personas que lo amaban lo ataban con fuerza, pero su búsqueda de significado y aventura lo impulsaba a continuar. La melancolía que lo envolvía era como una suave brisa de nostalgia, recordándole los momentos y las risas compartidas en su ciudad natal. Amigos y familiares, conscientes de los desafíos y las incertidumbres que le esperaban en el mundo exterior, trataron de convencerlo de quedarse. Le recordaron las comodidades y la seguridad de su vida anterior, pero Edward había tomado su decisión. Sabía que debía emprender este viaje, dejar atrás la comodidad de lo conocido y enfrentar lo desconocido. Con determinación, empacó solo lo esencial en una pequeña bolsa, prendas de abrigo, algunos alimentos, una libreta y una pluma para documentar su viaje. Las calles y los edificios familiares quedaron atrás mientras se adentraba en el mundo, siguiendo el llamado de la aventura y la promesa de descubrimientos por delante. La melancolía persistía, pero también existía un atisbo de emoción y anticipación en el corazón de Edward. A medida que avanzaba en su viaje, pronto descubriría que su decisión de partir le llevaría a encuentros inesperados y a un viaje interior que lo transformaría de maneras que nunca habría imaginado. Capítulo 2. El camino menos transitado. El viaje de Edward continuaba en lo más profundo del corazón de la aventura. Había dejado atrás su hogar y se adentraba en el mundo, buscando significado y descubrimientos en el camino menos transitado. El capítulo 2 de esta historia, El camino menos transitado, se centra en los encuentros y desafíos que Edward enfrenta a medida que se aventura más allá de lo conocido. Caminando por senderos que no habían visto huella humana en mucho tiempo, Edward experimentaba la soledad de la carretera. La belleza de la naturaleza y la quietud del mundo que lo rodeaba comenzaron a llenar su alma. Los paisajes cambiantes y las estaciones que avanzaban a su propio ritmo se convirtieron en compañeros silenciosos de su viaje.
En este capítulo, Edward se encuentra con una serie de personas cuyas vidas y perspectivas difieren profundamente de las que conocía en su ciudad natal. Desde campesinos que vivían de la tierra hasta solitarios ermitaños que habían elegido un camino de aislamiento, cada encuentro aportaba una nueva dimensión a su comprensión de la vida. El camino menos transitado se convierte en una metáfora de su propia travesía, llena de incertidumbre y descubrimiento. A medida que enfrenta los desafíos del camino, se da cuenta de que su viaje no solo se trata de explorar el mundo exterior, sino de explorar los rincones más profundos de su propio ser. Las páginas de este capítulo narran los desafíos físicos y emocionales que Edward debe superar mientras se aventura más lejos de su zona de confort. En medio de la soledad y la incertidumbre encuentra la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana y su propio lugar en el mundo. El camino menos transitado representa una etapa crucial en el viaje de Edward, donde comienza a comprender que la aventura no se trata solo de la distancia recorrida, sino de la profundidad de las conexiones humanas y la transformación interior que surge de enfrentar lo desconocido. Una tarde, mientras continuaba su viaje por el camino menos transitado, Edward se encontró con un hombre sin hogar llamado Samuel. El encuentro con Samuel marcó un punto de inflexión en la travesía de Edward y se convirtió en un momento profundamente impactante. Samuel, vestido con harapos y cargando sus posesiones en una bolsa raída, compartió su historia con Edward. Reveló las duras circunstancias que lo habían llevado a la falta de vivienda, la pérdida de su empleo, su lucha contra la adicción y la soledad que experimentaba en las calles. Habló de no tener un techo sobre su cabeza ni un lugar al que llamar hogar. A medida que escuchaba la historia de Samuel, Edward se sintió abrumado por la comprensión de su propia vida. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentaba en su viaje, comprendió que tenía mucho por lo que estar agradecido. Había tenido la oportunidad de emprender una travesía en busca de significado, mientras que Samuel luchaba por sobrevivir día a día. Este encuentro impactó profundamente a Edward, haciendo que reflexionara sobre la fragilidad de la existencia humana y la importancia de la empatía. Se dio cuenta de que a pesar de las diferencias en sus vidas, todos compartían una humanidad común. La historia de Samuel se convirtió en un recordatorio de la importancia de apreciar las bendiciones de la vida y de extender la mano a quienes más lo necesitan. Este episodio marcó un punto de inflexión en el viaje de Edward, haciéndolo más consciente de la belleza y la fragilidad de la vida. La empatía que desarrolló a partir de este encuentro continuaría guiando sus acciones y decisiones en su travesía por el mundo, transformándolo en un individuo más compasivo y consciente. Capítulo 3. Un vínculo inesperado. El capítulo 3 de la historia de Edward se titula Un vínculo inesperado, y es el punto culminante de su viaje de autodescubrimiento. Mientras continuaba explorando el mundo a través del camino menos transitado, Edward se encontró con una figura que cambiaría su vida de manera irreversible. Una tarde soleada, mientras caminaba por un pequeño pueblo, Edward cruzó caminos con Sarah, una joven mujer que estaba luchando contra una enfermedad grave. A pesar de su condición, Sarah irradiaba un optimismo inquebrantable y una fuerza inspiradora. Su espíritu y su actitud positiva ante la vida dejaron una profunda impresión en Edward. A lo largo del capítulo, Edward desarrolla un vínculo especial con Sarah. Juntos, comparten conversaciones profundas sobre la naturaleza de la vida,
los sueños y las esperanzas. A medida que pasan tiempo juntos, Edward encuentra en Sarah una amiga y confidente, una persona que le muestra la belleza de la vida incluso en medio de la adversidad. El vínculo que se forma entre Edward y Sarah es un recordatorio de la belleza de la conexión humana. A pesar de las circunstancias difíciles de Sarah, su presencia en la vida de Edward lo inspira a apreciar cada momento y a ver el mundo a través de una lente diferente. La fuerza de Sarah se convierte en una fuente de fortaleza para Edward, y su amistad enriquece su viaje de maneras inesperadas. El capítulo 3, Un vínculo inesperado, es una exploración profunda de la empatía, la resiliencia y la belleza de la amistad. Muestra cómo un encuentro inesperado puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y cómo las personas que conocemos en nuestro camino pueden dejarnos una huella imborrable. Este capítulo nos recuerda que, en medio de las luchas y desafíos de la vida, la fuerza del espíritu humano puede ser una fuente inagotable de inspiración. Un día soleado y sereno, mientras Edward continuaba su travesía por el camino menos transitado, su camino se cruzó con el de Sarah, una joven mujer que estaba librando una batalla contra una enfermedad que amenazaba su vida. La historia de Sarah y su lucha valiente se convirtieron en un capítulo inolvidable en la historia de Edward. A pesar de la gravedad de su situación, Sarah irradiaba un optimismo y una fortaleza admirables. Su sonrisa nunca se desvanecía, y su determinación de vivir plenamente a pesar de las adversidades dejó una impresión indeleble en el corazón de Edward. La vida de Sarah estaba marcada por las visitas regulares al hospital, las largas noches de insomnio y el constante desafío de enfrentar la incertidumbre del mañana. El vínculo entre Edward y Sarah creció con cada día que pasaban juntos. A medida que compartían sus pensamientos más profundos y sus esperanzas más grandes, Edward encontró en Sarah una amiga y confidente. Se dio cuenta de que la fortaleza de Sarah no tenía límites, y su valentía lo inspiró a abrazar la belleza de la vida en su forma más pura, a apreciar cada momento y a encontrar significado incluso en medio de las luchas. La decisión de Edward de quedarse con Sarah durante un tiempo se convirtió en una muestra conmovedora de empatía y amistad. Ofreció su apoyo inquebrantable mientras Sarah enfrentaba su batalla contra la enfermedad. Cada día que pasaban juntos se convirtió en una celebración de la vida, una demostración de que el espíritu humano puede superar incluso los desafíos más formidables. Este capítulo es una historia de esperanza en medio de la adversidad, una prueba de que la amistad puede florecer en los momentos más difíciles y una lección sobre la importancia de encontrar belleza y significado en cada día que se nos concede. La fortaleza y la positividad de Sarah recordaron a Edward y a los lectores que, a pesar de los obstáculos que la vida pueda presentarnos, cada día es un regalo que merece ser apreciado. Capítulo 4. Pérdida y reflexión. El capítulo 4 de esta cautivadora historia, Pérdida y reflexión, marca un punto crucial en la travesía de Edward. En este capítulo, la narrativa da un giro y nos adentramos en las profundidades de las emociones humanas, con Edward enfrentando una pérdida dolorosa que sacude su mundo. Después de un periodo de compartir su vida con Sarah, el destino toma un giro cruel. La lucha valiente de Sarah contra la enfermedad llega a su fin, y su partida deja un vacío inmenso en el corazón de Edward. La tristeza y la pérdida que experimenta son abrumadoras, y se sumerge en un periodo de duelo profundo. En medio de la tristeza,
Edward se sume en la reflexión. Los recuerdos de los momentos compartidos con Sarah se convierten en tesoros invaluables que lo acompañarán a lo largo de su vida. Comienza a comprender que la pérdida es una parte inevitable de la existencia y que es un recordatorio de la belleza efímera de la vida. El capítulo 4 es una exploración de las emociones humanas en su forma más cruda. Edward se enfrenta a la tristeza, la angustia y la sensación de vacío que deja la pérdida de alguien a quien amaba profundamente. A través de su duelo, llega a comprender la fragilidad de la existencia y la importancia de apreciar cada momento que se nos otorga. Este capítulo nos recuerda que la vida está llena de altibajos, y que la tristeza y la pérdida son tan inevitables como la alegría y el amor. La pérdida no solo es una experiencia de dolor, sino también una oportunidad para la reflexión y el crecimiento personal. A medida que Edward enfrenta su duelo y reflexiona sobre el viaje que ha emprendido, se prepara para continuar su travesía con una comprensión más profunda de la vida y la conexión humana. En medio de su dolor, Edward se adentró en un proceso de reflexión profunda, que abarcaba no solo la pérdida de Sarah, sino también todo el viaje que había emprendido. Las lágrimas que derramó por su amiga no eran solo señal de duelo, sino también un tributo a la relación que habían compartido y al impacto que ella había tenido en su vida. Edward llegó a comprender que su viaje no había sido una mera escapatoria de su vida anterior, sino una búsqueda de un significado más profundo. A lo largo de su recorrido, había descubierto la riqueza de las conexiones humanas y la inmensa importancia de cada vida que se cruzaba en su camino. Había aprendido que, a pesar de las diferencias y las dificultades, cada individuo lleva consigo una historia única y valiosa. La travesía de Edward lo había llevado a comprender que la vida no se trata solo de explorar nuevos lugares, sino también de explorar los corazones y las experiencias de las personas. Había encontrado belleza en la empatía y en la capacidad de relacionarse con los demás en un nivel más profundo. Había aprendido que cada vida tenía un valor inmenso, y que incluso las personas que la sociedad a menudo pasaba por alto tenían historias ricas y dignas de ser escuchadas. La reflexión de Edward lo llevó a abrazar la dualidad de la existencia, la alegría y la tristeza, la pérdida y el crecimiento. Comprendió que la vida estaba llena de matices y que, a pesar de las dificultades, cada día era un regalo que merecía ser apreciado. Su dolor se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la belleza de la conexión humana. Este momento de introspección profunda marcó un punto culminante en la travesía de Edward, llevándolo a abrazar el verdadero propósito de su viaje. Ya no era simplemente un aventurero en busca de emociones nuevas, sino un individuo en busca de la riqueza de las relaciones humanas y el significado de cada vida. A medida que continuaba su viaje, lo hacía con un corazón más compasivo y una apreciación más profunda por la belleza de la existencia. Capítulo 5. El regreso. El quinto y último capítulo de esta conmovedora historia, El regreso, marca un punto culminante en la travesía de Edward y nos muestra su evolución a lo largo de su aventura. Después de enfrentar la pérdida de su querida amiga Sarah y reflexionar sobre el significado de su viaje, Edward tomó una decisión trascendental. Con el corazón lleno de lecciones aprendidas y un profundo aprecio por la conexión humana, Edward decidió regresar a su ciudad natal.
Su regreso estaba marcado por una transformación interna que lo había convertido en una persona diferente de aquella que había partido. El regreso de Edward no era un simple retorno a las calles familiares y las caras conocidas, era un regreso a su hogar con una perspectiva completamente nueva. Había aprendido a ver la belleza en las experiencias cotidianas, a abrazar las complejidades del corazón humano y a valorar la conexión con los demás por encima de todo. En su ciudad natal, Edward compartió sus experiencias y conocimientos con amigos y familiares. Las historias que contó no solo eran relatos de sus viajes, sino lecciones de empatía, comprensión y aprecio por la vida en todas sus formas. Inspiró a quienes lo rodeaban a ver el mundo con ojos frescos, a valorar la belleza en lo ordinario y a abrazar la complejidad de la experiencia humana. El viaje de Edward se convirtió en una fuente de inspiración para su comunidad. Se involucró activamente en el servicio a la comunidad, ofreciendo su tiempo y esfuerzo para marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitaban. Su presencia se convirtió en un faro de esperanza, y su disposición a escuchar y comprender tocó las vidas de muchos. El regreso simboliza el renacimiento de Edward, quien regresó a su hogar como una persona transformada, cargada de sabiduría y compasión. Había comprendido que el viaje de la vida no se trataba solo de explorar lugares remotos, sino de explorar los corazones y las almas de las personas que encontramos en el camino. A través de su historia, Edward nos recuerda que cada uno de nosotros puede encontrar un propósito más profundo en nuestras experiencias y que la verdadera riqueza de la vida radica en la conexión humana y la compasión hacia los demás. Su viaje no fue solo una búsqueda de aventura, sino una búsqueda de significado y un recordatorio de que, en última instancia, lo que realmente importa es la forma en que tocamos las vidas de los demás. De regreso en su ciudad natal, Edward compartió sus experiencias y conocimientos con sus amigos y familiares. Su presencia irradiaba una calma y una sabiduría que dejaba una impresión duradera en quienes lo rodeaban. Había experimentado un cambio profundo durante su travesía, pasando de ser un hombre en busca de aventuras a convertirse en un alma compasiva, dedicada a hacer del mundo un lugar mejor. Edward compartió historias de las personas que había conocido en su viaje, personas cuyas vidas habían dejado una huella indeleble en su corazón. Habló de Samuel, el hombre sin hogar bajo el cerezo en flor, cuya historia de lucha y pérdida lo había inspirado a apreciar lo que tenía. Compartió la historia de Sara, la joven valiente que enfrentó la enfermedad con optimismo y determinación, recordándoles a todos la importancia de abrazar la vida en su plenitud. Su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor se hizo evidente a medida que se involucraba activamente en el servicio a la comunidad. Edward se convirtió en un defensor de aquellos que enfrentaban desafíos y dificultades en la vida. Ya no era un mero espectador de las luchas de los demás, sino un participante activo en la construcción de un mundo más compasivo y solidario. La historia de Edward sirvió como inspiración para su comunidad. Animó a otros a abrazar la compasión, a valorar las conexiones humanas y a encontrar significado en el servicio a los demás. Sus acciones hablaban más alto que sus palabras, recordando a todos que las acciones compasivas pueden tener un impacto duradero y positivo en el mundo. Edward llegó a comprender que las aventuras más profundas no son las que se experimentan en lugares lejanos, sino las que ocurren en el corazón humano. Su viaje había sido una búsqueda de significado y un recordatorio de que, en última instancia,
La belleza y el propósito de la vida se encuentran en la forma en que tocamos las vidas de los demás. La historia de Edward es un testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando abrazamos la empatía y la compasión. Nos recuerda que, a través de nuestras acciones y la forma en que nos relacionamos con los demás, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer del mundo un lugar más cálido y amable. Y así, Fragmentos del destino, un viaje a través de la desolación, es una historia de tragedia y transformación. Un relato de un hombre que se aventuró en busca de un significado y lo encontró en los lugares más inesperados, en las vidas de las personas que conoció en su camino. La narrativa de Edward se convierte en una odisea emocional que revela la complejidad de la existencia humana. A lo largo de su viaje, ha experimentado la tristeza y la pérdida, pero también ha descubierto la belleza de la empatía y la compasión. Ha aprendido que, en medio de la desolación y la adversidad, la fortaleza del espíritu humano puede brillar con una luz poderosa. Esta historia es un testimonio de que, a través de la conexión humana, podemos encontrar significado en los momentos más oscuros. Edward se embarcó en un viaje en busca de aventura, pero lo que encontró fue algo mucho más profundo, una comprensión de la fragilidad de la vida y el valor inmenso de cada individuo. Fragmentos del destino es un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas, que nuestras historias se cruzan de maneras que a menudo no podemos prever y que el acto de compartir nuestras experiencias puede tener un impacto profundo en los demás. Esta es una historia que celebra la resiliencia del espíritu humano y la belleza de la compasión, recordándonos que, a través de nuestras conexiones y nuestras acciones, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas y hacer del mundo un lugar más cálido y amoroso.